Hola amigos y amigas que nos seguís por el canal. Hoy estoy aquí con Siggs. Siggs es una medium internacional que formará parte de la 22 edición del Foro Acce de Marbella en Nerja los días 24, 25 y 26 de abril. Y estoy aquí con Jan porque me gustaría compartir con vosotros el mundo espiritual de Siggs, que es nuestro mundo, el de todos y todas. Entonces vamos a hablar de la mediunidad, de si la mediunidad es algo para personas que nacen con el don o si se puede aprender o desenvolver. Vamos a hablar de mediunidad, vamos a hablar de capacidades de paranormalidad, siempre desde el mundo espiritual, desde el alma. Porque imaginaros una persona que por desenvolver un don o una capacidad emplee toda su vida para esto, para a lo mejor conseguir un poquito o casi nada. Sin embargo, si aspiras al mundo espiritual, a la realización de tu vivencia interior como alma encarnada en un cuerpo, verás como todo se desenvuelve conforme lo que tú necesitas desenvolver y cómo eso puede exponencialmente multiplicarse. Pero bueno, vamos a hablar con Jan. Dear Jan, I would like to know when do you start to understand you was special gifted? You when you was start to understand you have a spiritual gift. One moment. Querida Jan, le he preguntado, ¿cuándo empezaste a entender que tú tenías un don espiritual? ¿Cuándo comprendiste esto? Okay, when I was a little girl, I would see things and feel things and see spirit. Cuando yo era una niña, sentía, escuchaba, veía espíritus. But when I mentioned it, nobody else seemed to see the same things as I did. Pero cuando lo decía, pues nadie veía estas cosas que yo veía. So I learned to keep quiet, really, and was quite shy as a child. Entonces yo me hice como introvertida y era una niña tímida. Then when I was 13, I was with some school friends and we climbed up a bridge over a railway line. Cuando tenía 30, ¿me puedes ayudar, Bart? Queridos amigos, perdonar, pero me he perdido. ¿Qué ha dicho? Can you repeat, please? When I was 13, Cuando yo tenía 30, perdón, cuando yo tenía 13. I climbed up a bridge over a railway line. Trains. Sí, que se cayó cuando ella tenía 13 años, se cayó un... No, ha subido. You did not fall, you climbed up, eh? I climbed up, but I got pushed down the other side. Que entonces que ella subió un puente por donde pasaba el ferrocarril y fue empujada. Alguien ha empujado. Y alguien la empujó al otro lado. Someone pushed you to... They either pushed me or they pushed my bicycle. I'm not sure which one it was, but I crashed down the other side, and when they picked me up, I had no broken bones at all. Que alguien, no supo quién, la empujó a ella o la bicicleta al puente y que ella cayó al otro lado, se cayó pues eso, por el barranco, el precipicio, pero que no tenía ni un solo hueso roto. And when I went back to school a couple of days later, the boy who pushed my bike or pushed me down had been killed in an accident. Y entonces, cuando ella fue a la escuela, unos días después, el niño que la había empujado a ella, a su bicicleta, por el puente para abajo, había muerto en un accidente. Qué triste. I was very shocked because from the height that I'd fallen, really, I should have died probably, but I didn't. Y ella estaba como en shock porque si
que lo que ella había vivido, el accidente que ella había vivido, el caerse del puente para abajo, que era, pues eso, era un abismo, pues ella tenía que estar muerta, pero está aquí con nosotros y nosotras. Then when I was 16, Después, cuando tenía 16, I got taken to hospital with a burst appendix. yo estuve en el hospital con apendicitis. And it took me 3 months to get better because I was very ill. Y me tomó 3 meses estar allí porque realmente estuve muy, muy enferma. When I was traveling back to work up to London, because I was in England at the time, Y cuando volví a trabajar a Londres, porque yo estaba en Inglaterra en ese momento, it was a very, very cold day in the train and I was freezing. hacía mucho frío en el tren y yo me congelé. But I had heat coming up from my legs all the way up my body, up to my eyes, and I was very frightened. Sí, entonces yo, ¿me podéis ayudar con la traducción? Tenía como calor saliendo de las piernas hasta Pero entonces sentía calor, salía caliente. Sí. Ella tenía mucho miedo, pero empezó a sentir como calor desde sus piernas subiendo hasta su cabeza. Y que ella esta sensación la asustaba. And I didn't understand what it was, so I didn't tell anybody about it for many years. Así que yo no sabía qué era esto y preferí no decir a nadie. And then some years later, a medium said to me, "Spirit were knocking on your door when you were young." Entonces, un poquito más adelante, entré en contacto con una medium que me dijo que los espíritus están llamando a tu puerta. Sí. And I said, I don't understand, I don't know what you mean. And she told me. Entonces yo le dije que yo no entendía lo que me decía y ella me dijo. And she recounted the story of me in the train. And I said, well, what was it? And she said, Spirit were trying to tell you that you're a healer. Entonces ella me comentó que la historia del tren, cuando pude haber quedado congelada, que los espíritus le estaban diciendo que ella era una sanadora. So that's how I started doing the healing. I started to train as a healer, and then the messages started coming through for mediumship. Así fue como empecé a hacerme sanadora y después los mensajes me llegaban como medium. Querida Jan, tú has estado también, bueno, tú me decías antes que aunque tú estuviste en una escuela de mediums en Inglaterra, que realmente quienes te han enseñado a desenvolver tu don son tus guías espirituales. Dear Jan, you were saying to me before, like you was in a mediumship school, but in real, who teach you are your guides. Can you speak about this? Le he dicho a Jan, porque muchos de vosotros a lo mejor y vosotras, algunos y algunas, tenéis este don, ¿no? Y es que Jan nos dice que ella, aunque estuvo en la escuela de mediums, sin embargo, quien a ella realmente le enseña son sus guías. Le he pedido que nos hable acerca de esto. Well, when I started to learn to do the healing, it was suggested that I went to do some healing classes, and it was also suggested that I started to learn to meditate. Entonces, cuando yo quería, pues eso, aprender para ser sanadora, lo que pues he ido a clases, pero sobre todo lo que sugiero es que practiquéis meditación. Sorry. No problem. Sí. In the meditation, I was introduced to my guides, and I used to get. En la meditación, yo fui introducida por mis guías. And I used to be given 3 guides at a time. Y yo tenía 3 guías al mismo tiempo. And how you know these are guides? They say to you, I am
a Kit, le he preguntado, ¿y cómo sabes que son tus guías? Te dicen, eres tu guía, eres mi guía, se presentan. ¿Cómo puedo saber que es un guía espiritual? How I can know if it's a spiritual guide? Well, I'm given to understand that before we actually come to the earth plane, we have guardian angels. The guardian angel is someone who looks after you in every incarnation that you have. Sí. Primero tienes que mirar como con tus ángeles guardianes, porque ellos son los que nos cuidan, los que nos protegen. And my guardian angel is called Daniel. And Mi ángel guardián se llama Daniel. And he introduced me to my guides. Y él me ha introducido con mis guías espirituales. And he gave me the names and he said, if you have any problems, you call these men. Y entonces él me dio sus nombres y me dijo, si tienes algún problema, llamas a estos guías. So I started calling the guides by their names and they came to help me when I didn't understand something or if I wanted to ask a question. Entonces yo lo que empecé a hacer fue empezar a llamarlos cuando quería entender alguna cuestión o necesitaba ayuda. And then after a few months, Daniel, my guardian angel, would come to me again and say, you do not go with these 3 guides now, we have 3 new ones. Y entonces después de un tiempo, Daniel, mi ángel guardián, me dijo, bueno, ahora ya tienes otros guías nuevos, ahora tienes estos otros 3 guías. So don't worry about the last guides, you now call these guides. Así que no te preocupes por los guías espirituales anteriores, ahora llamas a estos otros 3 amigos, a estos otros 3 guías. And that went on for quite some time, until obviously I started to learn things, and I kept moving on from guide to guide to guide, and that's really how you learn. Y entonces, conforme yo voy aprendiendo cosas, mis guías van cambiando y así es como voy aprendiendo. And this was the way for you for develop your mediumness. Y este fue tu camino para desenvolver la mediunidad. Yes, I did go to some, what they call in England, circles. Circles are sort of groups of people who sit together with a teacher, and I was shown some things, but I only stayed for a few weeks and then I felt it was time to leave again. Entonces, yo después de esto estuve en varios círculos de mediunidad, pero estuve en ellos durante un tiempo, pero llegó un momento que ya sentí que tenía que dejarlo. I did go up to Sir Arthur Findlay College of Psychic Studies in London and did y some entonces work there. Me fui también al Colegio de Estudios Psíquicos en Londres, donde también estuve estudiando y luego sentí que también tenía que dejarlo. And I was there for a week and I did a lot of mediumship there. I learned a lot about mediumship. Y estuve allí por una semana y allí aprendí muchísimo de mediunidad y conocí muchos mediums como yo. And then it was back to my guides again, who sat me down and taught me. Y entonces volví de nuevo a mis guías, que ellos me empezaron a hablar otra vez. In those days I knew all the names. Nowadays I don't know all my guides' names. I just know that when I need help I ask God to help me and he will send someone to help me. Entonces ahora lo que he aprendido es que en estos momentos, aunque no conozco los nombres de mis guías, simplemente pido ayuda a Dios. Y entonces Dios me envía la ayuda que necesito. As in this case, you think is for develop this gift, you only need ask help to God. I believe that all of us have an ability, a psychic ability, to pick up mediumship and healing. Yo creo que todos nosotros tenemos una habilidad psíquica como mediums o un don y también sanación. But what I do believe is that we're not all here to be mediums and healers. Pero no todos vamos a ser mediums y sanadores. Some people are here for nature or to save the whales or to do other things for the earth plane. Otros van a ser llamados por la naturaleza o otros caminos. But as we're given to understand that everything here is made of energy, we are all energy as well. This is all energy around us, and I think if we quieten our mind and ask for help, we'll always be answered and we'll always be given an answer. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que vivimos rodeados de energía, que tomemos conciencia de esta energía y que cuando preguntamos siempre vamos a tener respuesta.
Querida Jan, ahora estás en el proyecto de tu escuela. Es esta escuela que es el mundo, se llama algo así, el mundo espiritual de Siggs. Es una escuela de carácter práctico donde las personas van y ponen en práctica sus dones, lo que tienen, sanación o una terapia, reflexología, mediunidad, videncia, clarividencia, y Jan les ayuda un poco, les corrige si necesitan algún consejo, está ahí supervisando este trabajo de tipo práctico donde se reúnen tanto las personas que tienen los dones o las personas que quieren desenvolverlo, como aquellas personas que quieren como experimentarlos, ¿no? Como público, como esto. Entonces Jan está ahí y esta es una forma en la que ella ayuda a través de la práctica a que las personas desenvuelvan sus capacidades. Entonces va como en 3 círculos, un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3. Es abierto a todos. I'm sorry, Diaria. I was speaking about your project, the project of your academy or spiritual academy or spiritual school. I was explaining like it's practical, like all the persons can come with their gifts or of only for learn what is mediumness, clairvoyance, and find the way, and you supervise how they are doing, and all comes also the public for receive these therapies, you know. And this is in 3 levels, like for 3 levels for learning. And from where comes this inspiration? Yo le pregunto, ¿y cómo ha venido esta inspiración? Because this academy calls the spiritual world of Siggs. Siggs. Siggs spiritual work. I'm sorry. Perdón, porque cambio un poco las palabras, el orden con el español, con el inglés. Ya tengo un batiburrillo. Can you explain to us how was coming this inspiration? ¿Nos puedes explicar cómo te ha venido esta inspiración? Well, I've now been doing this work for 27 years. Y yo estoy en esto desde hace 27 años. I love what I do and I'm very grateful. Amo lo que hago y estoy muy agradecida. I'm very grateful for the gifts and abilities that I've been given. Y estoy muy agradecida por los dones y habilidades que me han sido concedidos. And I believe that, you know, we're all growing older and I want to give something back and I want to give others an opportunity to learn what I've learned. Sí, entonces yo quiero dar a otros una oportunidad de recibir lo que yo he recibido. Os tengo que decir que voy a hacerle aquí una pillada. Voy a ser indiscretísima. Ella hace también esto porque ella tuvo una enfermedad. Y entonces con esta enfermedad, el día anterior, unos días antes de ser diagnosticada, se le presentó un guía espiritual, un espíritu, y le dijo, ¿cuántos años más quieres vivir? Y entonces ella le dijo, quiero vivir tantos años más. Y desde aquí, desde este momento, surgió, después cuando ella tuvo el diagnóstico, la idea de este proyecto, de compartir sus conocimientos con otros. I am saying, I am going to, I was saying your secrets. It's fine. Like we was speaking before, and you were saying to me, like before be with the diagnostic of illness, you was hearing a spiritual guide or spirit, and this spirit say, how much years do you want to live? Yes. And like you were saying, after this, after time of this, some days, ella me dijo, and some days later of this, you was having this not good diagnostic. Yes. And you develop this project for share with others your knowledge.
Yes. For don't keep for you. Yes. And this maybe was also giving to you this inspiration. Maybe this is true. I just believe that you need to give back. You don't need to take. I mean, spiritual healers and mediums are always giving, but why not give so that other people can give to others? The people coming along behind us want to learn, so this is the perfect way to do it. Sí, ella dice que todo esto que tú no te lo puedes guardar dentro, que es para compartirlo, que ella siente que tiene que compartirlo, tanto la sanación como todos estos conocimientos, que es nuestro camino, el de todos, no solo el de ella, sino como que si tú lo tienes, tienes que compartirlo con los demás, es para darlo a otros. Bueno, queridísima Jan, te esperamos en el 22 Foro Acce Internacional de Nerja con un programa maravilloso. Ella va a hacer su conferencia sobre el mundo espiritual de Jan Siggs. También hará demostración de estos dones con todos nosotros y bueno, tendrá talleres, consultas, así que os esperamos en Nerja los días 24, 25 y 26 de abril en el Foro Acce de Nerja, y también el día 3 de febrero tendremos actividades con Jan Siggs en un sitio maravilloso en el campo donde comeremos, donde haremos una jornada de un día de retiro para hacer meditaciones guiadas y trabajar nuestra mediunidad, y donde Jan también nos dará mensajes. Feliz día, feliz vida. Muchísimas gracias por estar ahí, amigos, siempre escuchándonos, por compartir con todos nosotros y nosotras. Dejadnos vuestros comentarios y ya sabéis que podéis escribirme por privado también enviando un WhatsApp, que siempre lo colocamos, Bar siempre lo coloca ahí abajo. Jan, ¿quieres despedirte de nuestros amigos de Foro Acce? Do you want to say something before we go to our friends of Foro Acce? I would like to say thank you very much for inviting me here today, and I'm so looking forward to meeting you all at Foro Acce in April. Thank you. Ciao. Ciao, ciao. Bye-bye.